Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Heiremans, periodista de profesión y también profesora del Departamento de Expresión de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta cápsula vamos a ver las tipologías textuales, es decir, los tipos de textos, desde un punto de vista teórico, pero también práctico. ¿Por qué práctico? En el fondo, ¿qué tengo que hacer yo para escribir uno de estos tipos de textos? Los invito a ver la cápsula. Bien, comencemos. ¿Qué es un texto expositivo? Este se define como aquel que entrega información detallada sobre un determinado tema con el propósito de dar a conocer hechos, datos o conceptos de forma objetiva. Aquí no cabe la opinión. Ejemplos de texto expositivo: noticias, donde se da cuenta de algún hecho determinado; definiciones de conceptos, por ejemplo los que están en los diccionarios; reseñas biográficas; y finalmente también tenemos textos escolares, donde se da cuenta de alguna temática en particular. Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto expositivo? Este consta de 3 partes. Tiene una introducción donde se da a conocer el tema y el propósito del texto, buscando despertar el interés del lector, acaparar su atención. Luego viene el desarrollo, donde se ordenan lógicamente las ideas secundarias, al igual que los hechos y datos que contribuyen a entender el tema a cabalidad. Si yo planteo una idea central, principal en introducción, entonces en el desarrollo voy a entregar ideas secundarias que me permitan desarrollarla. Y finalmente, en la conclusión, corresponde a la síntesis y a la recapitulación de lo expuesto. Si yo tengo que escribir un texto expositivo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, planificar. Primero tengo que dar cuenta del tema sobre el cual va a versar mi texto expositivo, es decir, aquello sobre lo que trata un texto y que se puede expresar en una palabra o en un sintagma. Un sintagma es una estructura de 2 o más palabras. Por ejemplo, la salud en Chile es un tema, la literatura del siglo XIX, el agujero en la capa de ozono. Luego tenemos que tener claridad sobre una idea central, es decir, es el enunciado o enunciados más importantes que utiliza el autor para explicar el tema. Esta idea puede aparecer explícita o bien estar implícita a lo largo del texto. Si yo, por ejemplo, trabajo el tema del agujero en la capa de ozono, mi idea central podría ser: el agujero en la capa de ozono ha alcanzado valores récord en su extensión. Y una vez que tengo la idea central, tengo que saber cuáles van a ser las ideas secundarias, es decir, aquellas que están supeditadas a la idea central y que buscan precisar la información que se da. En este caso, una idea secundaria podría ser: las mediciones de los últimos años arrojan resultados críticos, ¿ya? Que va aportando detalles justamente para verificar que el agujero en la capa de ozono ha alcanzado valores récord en su extensión. ¿Qué es un texto argumentativo? Este se define como aquel que tiene como principal objetivo convencer y persuadir al lector de la validez de una tesis sobre un determinado tema, mediante el uso de argumentos. Ejemplos: una carta de opinión, que son las cartas al director; un comentario crítico sobre un texto; o un ensayo. ¿Cuál es la estructura? Lo más importante es comenzar con el exordio. El exordio es la introducción del texto, donde junto con contextualizar y presentar el tema, se da a conocer la problemática, es decir, las diferentes posturas que existen con respecto a este tema. Luego viene la proposición, que corresponde a la presentación de la tesis que se va a defender, cuya principal característica es ser una oración declarativa, nunca una pregunta, que admita una postura contraria. Por ejemplo, Chile es un país solidario. Confirmación: se deben agrupar y desarrollar los argumentos que tienden a demostrar la proposición o la tesis. En este punto, yo me puedo preguntar
¿por qué Chile es un país solidario? La respuesta a ese por qué, que van a ser las razones de por qué uno considera que Chile es un país solidario, esas van a ser mis argumentos, ¿ya? Luego tenemos la refutación. Se exponen los contraargumentos o argumentos contrarios a la proposición que se defiende para luego refutarlos. Hay que recordar que hay personas que van a pensar distintos y ellos van a tener sus propios argumentos. Bueno, yo me hago cargo de esos argumentos y los voy a refutar, invalidar. Y finalmente tenemos el resumen, que es la conclusión que se obtiene del raciocinio desarrollado a lo largo del texto y que permite dar por comprobada la tesis. Ahora, si yo quiero escribir un texto argumentativo, ¿qué tengo que hacer? Al igual que el texto expositivo, planificar. Es importante empezar con una investigación, solo una investigación seria y lo más exhaustiva posible permitirá un conocimiento profundo de un tema. Elección de la proposición. A partir de esta investigación realizada, tengo que identificar y seleccionar, de entre las diferentes posturas que hay con respecto al tema, la proposición que voy a defender. Identificación de argumentos. A partir de la investigación realizada y habiendo elegido ya mi proposición o tesis, identificar y separar los argumentos y contraargumentos correspondientes. Es decir, separo las ideas favorables de las desfavorables. Las primeras van a ser mis argumentos y las segundas van a ser mis contraargumentos, que luego voy a refutar. Y finalmente, aquí hay 3 preguntas que ayudan a elaborar un buen exordio. Recordemos que el exordio es la introducción al ensayo. Primero, ¿por qué surge este tema? Permite escribir el marco general. ¿Cuál es su relevancia? Exponer el tema. Y finalmente, ¿qué posiciones existen con respecto a este tema? Los diferentes puntos de vista que equivalen a la problemática. Y finalmente tenemos el texto narrativo. Este se define como un relato basado en hechos reales o ficticios donde se narran las aventuras que le ocurren a uno o varios personajes en un determinado tiempo y lugar. Es, por ejemplo, novelas, cuentos, leyendas. ¿Cuál es la estructura? Al igual que el texto expositivo que tenía 3 partes, el texto narrativo también las tiene. Lo primero es la introducción, donde se esbozan los rasgos del o los personajes que van a interactuar, el ambiente, el lugar y el tiempo en que se sitúa la acción, y se exponen los sucesos que originan la trama. Luego viene el desarrollo, donde se expone el problema que hay que resolver, el problema del o de los personajes, hasta llegar a un momento de tensión que se llama clímax. Y finalmente tenemos el desenlace, donde se resuelve el conflicto planteado. ¿Qué tengo que hacer para escribir un texto narrativo? Primero, definir si voy a tener un personaje o varios personajes principales y cuál va a ser su conflicto. Luego, tener claridad sobre el ambiente, el lugar y el tiempo de la narración. Tiempo de la narración, si va a ser ahora en el presente, si fue algún hecho que ocurrió en el pasado o algo que ocurrirá en el futuro. Luego, desarrollar cronológicamente la trama. Luego, incluir un clímax, ¿ya? Que es el mayor momento de tensión en la obra, que finaliza cuando se planifica el desenlace. Este es un ejemplo de texto narrativo. Pertenece al concurso Santiago en 100 palabras y fue el cuento que recibió en el 2016 el premio al público. Se titula Mi increíble papá y es de Diego Guzmán, de 21 años, de la comuna de Providencia. Vivo con mi papá en un pequeño departamento de Portugal con Avenida Mata. Ubico al personaje. Trabaja todo el día y llega tarde a la casa.
Características. Siempre anda con ojeras, pero sonríe cada vez que me ve. Me mete a la cama y se queda a mi lado contándome cuentos hasta que me duermo. Una noche fingí dormir y me levanté para ver qué hacía. Ahí en azul tienen el desarrollo. Lo descubrí poniéndose su traje especial. Una peluca y maquillaje protegían su identidad secreta y en una cartera llevaba sus aparatos y artefactos. Así, enfundado en mallas, salía todas las noches. Este es el mayor momento de tensión, donde lo descubren. Y el desenlace, mi papá es un superhéroe. Y esta fue la cápsula sobre las tipologías textuales, tanto su parte teórica como su parte práctica, es decir, la estructura de cada tipo de texto y cómo tengo que poner en funcionamiento la planificación de estos textos, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer en forma previa a ponerme a escribir? Espero que le haya gustado. Me despido. Adiós.